están ustedes? Muchísimas gracias por esperarnos estos minutitos. En nombre del Comité de Contratistas Generales de la Cámara Chilena de Construcción, junto a NetMin, les damos la más cordial bienvenida a este primer evento del ciclo de seminarios que lleva por nombre Infraestructura para el Desarrollo Sostenible de la Minería. Les cuento que van a ser 3 webinars y en ellos profundizaremos distintos aspectos sobre esta gran temática. Y el día de hoy haremos un foco especial en la importancia de poner en la agenda el tema de las condiciones que se requieren a nivel industria y, por supuesto, a nivel país, para así tener una cartera de inversión que está proyectada de aquí al 2030 y que ésta pueda ser efectivamente ejecutada con una cualidad fundamental, que es el apego a la sostenibilidad, que es un factor que hoy día no podemos olvidar. Y para dar inicio como corresponde a este seminario, quiero dejar con ustedes al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muy bienvenido, presidente. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, ministra. Un gusto para nosotros tenerla por estos lados. Buenos días también, presidente de APRIMIN, Consejo Minero, los panelistas y a todos los que nos están escuchando. Resulta para nosotros muy satisfactorio hoy día tener estos espacios de conversación, intercambio de algunas ideas que van a salir acá en este seminario. Sobre todo ahora que vivimos una sociedad que más que nunca requiere de acciones concretas y de corto plazo para combinar debidamente el dinamismo en la economía y el cuidado de nuestro entorno. A través de la iniciativa Compromiso Pro, que invita a las empresas socias de la Cámara y de la industria de la construcción a corregir algunas prácticas, mejorando el vínculo con las comunidades, con el cuidado del medio ambiente, poniendo en el centro de nuestra actividad al trabajador de la construcción, cuidando la cadena de pago, creo que nosotros vamos a dar un paso muy importante en la sostenibilidad de nuestros sectores. Y en la minería también hay un compromiso, el compromiso minero, que es una iniciativa que apunta a lo mismo, a ser sostenibles, responsables y a producir sin afectar el medio. Y eso es algo necesario para un sector que es sin duda uno de los más importantes para la economía del país. Genera más de 700.000 empleos al año y aporta el 14% de los ingresos fiscales. Para muchas comunidades, la instalación de un proyecto minero se transforma en la oportunidad de crecimiento y de mejorar realmente la calidad de vida. Pero hoy hay más exigencias. Y no nos referimos solo a las regulaciones, sino que a las demandas ciudadanas que exigen no afectar el ambiente, cuidar los recursos, el medio ambiente, conciliar la vida laboral con la personal y la familiar. No podemos desentendernos de ello. Es bueno haber dado el primer paso hacia un desarrollo sostenible. Tanto en la minería como en la construcción, caminamos convencidos en que el esfuerzo será cada día mayor, pero también serán grandes las satisfacciones futuras si logramos desempeñarnos bien en esta tarea. Espero que este seminario, Inversiones Mineras y las necesidades de infraestructura productiva, sea un espacio del que surjan las mejores ideas y propuestas, y sobre todo la convicción de seguir adelante por el camino de la sostenibilidad es el camino que debemos seguir. Muchas gracias. Presidente, muchísimas gracias por sus preguntas y sin duda este será un espacio donde van a revisar los acuerdos, las ideas y grandes proyectos. Y ahora sí, les quiero comentar que hoy día tenemos el honor de contar con la presencia de la ministra de Minería, Marcela Hernando,
quien también ha querido ser parte de este encuentro y dedicarnos también unas palabras, así que también la recibimos con un fuerte aplauso sobre este escenario. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Cámara Chilena de la Construcción esta invitación. Soy una convencida de que el mundo lo construimos entre todos y en ese contexto entonces minería y la construcción deben ir aparejadas. Yo quisiera hacer una reflexión hoy día sobre la pérdida que ha tenido nuestro país en capacidad de planificación de largo plazo. Desde el punto de vista político, y aquí me voy a referir a lo que significa ser un gobierno que está terminando recién de instalarse, llevamos 3 semanas, aprovechar de darles a ustedes los saludos del presidente de la República, Gabriel Boric, decirles que nosotros tenemos ciclos políticos que son bastante breves, de 4 años. Y estos obviamente entran en contradicción con lo que significa la infraestructura de nuestro país. Los proyectos mineros son de largo plazo. ¿Y por qué digo que nosotros como país hemos ido dejando de lado la planificación de largo plazo? Porque, y lo voy a decir con todas sus letras, o sea, nosotros alguna vez tuvimos un organismo que se llamaba ODEPLAN, después tuvimos a MIDEPLAN, y hoy día MIDEPLAN, que era el Ministerio de Planificación, fue reemplazado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que me parece muy bien que exista, pero hay una parte que hoy día está quedando un poco al arbitrio de cada una de las carteras. Y eso provoca algunos desajustes, porque si el Ministerio de Obras Públicas no conversa con los otros ministerios y no existe un órgano central que además de la visión país de lo que queremos, empiezan a producirse esos desajustes. En minería, obviamente, nosotros estamos bastante optimistas respecto de las inversiones que están hoy día comprometidas en nuestro país y de las futuras inversiones que se están proyectando, y en la siguiente exposición de Jorge Cantallops entiendo que lo van así a verificar. Y ese es un motor para que se muevan muchas cosas, porque se construyen carreteras, se construye infraestructura que tiene que ver con agua y provisión de agua, pero de repente no existe sinergia y empiezan a darse algunas contradicciones. Hace pocos días tuvimos que lamentar algunas corridas de agua a propósito de una lluvia bien intensa que hubo en el norte, en la región de Antofagasta específicamente, y que destruyó una serie de infraestructura en forma leve. Afortunadamente no fueron muchos los afectados, pero a mí por lo menos me provoca mucha desazón que existan proyectos de construir tranques y embalses en la segunda región que llevan 20 años esperando en carpeta, mientras el agua se pierde. De la misma manera también cuando en regiones como, y voy a poner de ejemplo Antofagasta si me lo permiten, se trata el agua y se utiliza agua desalada, hoy día casi en un 90% en las ciudades, muy poca mezcla con agua de cordillera. Sin embargo, esa agua que sufre un tratamiento, una vez que es utilizada, solamente recibe un tratamiento primario y es desechada al mar. Entonces, yo diría que los desafíos no hay que mirarlos solamente desde el punto de vista de los proyectos mineros y de lo que eso significa en los proyectos directamente relacionados, sino que hay que tener una mirada integral también de desarrollo de las ciudades, de los pueblos, del territorio. Yo estoy muy optimista respecto de un instrumento de planificación que se creó a propósito de la descentralización regional y que tiene que ver con los gobiernos regionales, responsabilidad de los nuevos gobernadores regionales electos que llevan menos de un año de asumido en sus funciones, pero ellos tienen como responsabilidad ahora promulgar estos instrumentos.
Y esos instrumentos son de ordenamiento territorial y por lo tanto van a sentar mucho más claramente de lo que está hoy día cuáles van a ser por territorio, por coordenada, etcétera, las vocaciones productivas, turísticas, etcétera, de los respectivos territorios. Espero que también van a poder planificar una serie de otras cosas, como por ejemplo la infraestructura portuaria, que me parece tremendamente importante y además complementaria a lo que pasa con la minería. Y como país nos estamos debiendo. Desde hace bastante tiempo viene reeditándose como una promesa el tener una política portuaria, pero hasta el día de hoy no existe, porque pareciera ser que hoy día el que planifica es el mercado. Si hay demanda, habrá oferta. Pero desde ese punto de vista yo siento que el Estado allí tiene algo que decir. Y espero que en las diferentes conversaciones que se van a dar hoy día se analicen esos temas lo más diversamente posible. Aquí no solo construyen los constructores, construyen también aquellos que hacen ver las necesidades que tienen los diferentes territorios. Es que por un mejor país, por un compromiso de que la calidad de vida de nuestros ciudadanos mejore de todas maneras, no me cabe la menor duda de que ustedes como Cámara van a estar contribuyendo a eso. Así que muchas gracias por la invitación de hoy día. Muchísimas gracias a la ministra por ser parte de esta actividad y por supuesto desearle muchísimo éxito en este nuevo gobierno. Y ella misma lo dijo, no construyen solamente los constructores, construimos todos. Y ahora sí, para que entremos de fondo al tema que hoy día nos convoca, quiero dejar con ustedes a nuestro gran invitado del día de hoy. Él es Jorge Cantallops, director de Estudio y Políticas Públicas de Cochilco, quien presentará las principales conclusiones y hallazgos del estudio que realizó esta misma organización sobre la inversión minera en nuestro país. Este estudio hace una proyección y catastro de los proyectos que están contemplados entre el 2021 y 2030. Pero no quiero adelantarles nada, él ya está acá para que él pueda contarnos más sobre este gran trabajo. Por supuesto, lo recibimos también con un tremendo aplauso. Muy bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se conectó el micrófono? Sí. Sí. Señora ministra, muy buenas. Muchas gracias por sus palabras también. Bueno, varios conocidos y amigos acá en el panel que viene después, saludar al presidente también de la Cámara. Comentar un poco que la presentación que voy a hacer junta varios estudios que hacemos nosotros en el ámbito precisamente de la información para la planificación. Muy bien decía la ministra, a veces algo que nos falta un poco con la coordinación de las distintas instituciones públicas y también la planificación y la coordinación con el mercado, con el mundo privado. Voy a presentar lo primero, la cartera de inversiones, que es la misma, no hay una actualización, es la misma que lanzamos hace algunos meses, pero con algunas menciones sobre algunos temas puntuales que se pueden actualizar. Luego, el impacto que tiene esto en la proyección de producción, porque ese finalmente es lo que va a implicar un aumento o no de las necesidades de infraestructura. Al final es la cantidad producida lo que va a llevar. Y una primera aproximación que estamos haciendo a la capacidad portuaria. Lo menciono muy en términos generales, pero lo mencionó también la ministra, pero tiene que ver. Básicamente también por un cambio en la matriz productiva. Luego me enfoco en lo que es el consumo de agua, la desalinización. Hay un estudio bastante interesante que hablaba de las potencialidades de creación de valor a través de las energías. El consumo de agua se presentó. Y finalmente para hablar sobre el consumo de energía y cómo también este cambio hacia las energías renovables genera también un rediseño desde el punto de vista de la construcción y desde el punto de vista de las obras de infraestructura. En cuanto a la cartera de inversiones, es una cartera de inversiones que bordea los 69 millones de dólares, son 68,9 millones, pero obviamente eso es una aproximación, donde aproximadamente el 60% de esta cartera está en proyectos base y probables, que son los proyectos que tienen una mayor capacidad de concreción. Y eso es bastante interesante porque nosotros ya llevamos haciendo esta cartera como Cochilco 15 años aproximadamente, y probablemente era de los años donde el mayor número se enfocaba en este tipo de proyectos, es decir, proyectos con
entre comillas, la capacidad o la toma de decisión ya tomada sobre si el proyecto va o no va. Obviamente el mundo ha cambiado, nuestro país también está viviendo cambios que generan algún grado de ajuste en esa decisión, y eso es una realidad. Pero hay un 40% que están en etapas más tempranas, y sobre los cuales hay que trabajar probablemente, y ahí una serie de decisiones de política pública pueden afectar esa decisión. ¿Dónde se enfoca esta inversión? Obviamente la región de Antofagasta sigue siendo la región que predomina en el tema de la infraestructura y en el tema de la inversión para la industria minera, pero vemos que la región de Atacama se reactiva desde el punto de vista de inversión. Probablemente, si analizáramos, si hiciéramos un análisis específico de la región de Atacama de los últimos 10 años, hemos visto que es probablemente la región que más se mueve, con proyectos que entran y proyectos que salen de nuestra cartera. Y eso, claro, ahí hay un tema, probablemente en la región de Atacama. Hay una serie de factores que nosotros también lo hemos analizado, incluso desde el punto de vista de la institucionalidad y de cómo funcionan algunos organismos públicos en la región, a diferencia de lo que ocurre en la región de Antofagasta, donde hay una expertise, incluso desde el punto de vista de evaluación de impacto, y hay una serie de otras características que, entre comillas, facilita la concreción de los proyectos en la región de Antofagasta. Pero también hay proyectos de inversión en otras regiones, siendo esos los dos más grandes. Obviamente el proyecto de Tarapacá es el proyecto TEC, un proyecto, ojo, que siempre nosotros decimos, la cartera de inversión incluye proyectos mientras sean proyectos, y el proyecto Quebrada Blanca todavía es un proyecto ya bastante avanzado, afortunadamente, pero sigue siendo, de acuerdo con nuestra definición, todavía no es una operación minera. El proyecto QB2, obviamente Quebrada Blanca algo todavía produce como proyecto original. Y ahí están los principales proyectos. La región de Atacama, ampliaciones de Coyahuasi, el nuevo proyecto que en la práctica es casi un greenfield, el de Quebrada Blanca fase 2. Tenemos luego en la región de Antofagasta ampliación, aquí estamos ya entrando a otra línea que tiene que ver con litio, la ampliación de la fase 3 de la negra de Albert Malde, pero también tenemos, y en el caso de ese Cueve, y los proyectos de AMSA y Barrick en Saldívar. Más hacia el sur, digamos, en la región de Copiapó, los proyectos más relevantes, Salares Norte, Oro, Kinross, Oro, y las aperturas, o sea, y las ampliaciones también de la producción de hierro. Y ahí vemos un poquito que a lo mejor la producción de cobre en la región está un poco más rezagada, si bien la cartera de proyectos de la región es importante, está en una etapa un poco más temprana. Y bueno, hay otros proyectos ahí mencionados, voy a pasar un poco más rápido para enfocarme también en los temas de infraestructura. La proyección. Y aquí, claro, está el tema de la proyección de producción. Y hay que tener claro que si nosotros no somos capaces de concretar la cartera de proyectos que tenemos ahora, nuestra capacidad de producción puede caer en un 40%. Si no somos capaces de trabajar en etapas más tempranas, la producción de Chile puede llegar a caer en un 40%. Por lo tanto, es un tremendo esfuerzo que hay que hacer para asegurarnos de mantener esa capacidad productiva. Insisto, hay alguna que ya está avanzando, hay alguna que ya tiene niveles de avance que nos permiten tener cierta certeza, y algunos bastante certeza, de que se van a concretar, pero hay otros que están en etapas más tempranas. Por lo tanto, ahí hay un tema con esa capacidad. Si nosotros llegamos a concretar la capacidad de producción, el potencial que tiene Chile de producción bordea los 7 millones de toneladas de cobre, llevándolo principalmente a cobre. Son 7 millones. Hoy día llevamos hace hartos años que estamos tratando de llegar a los 6 millones, pero no hemos podido pasar los 6 millones de toneladas. Llevamos, yo me atrevería a decir, casi desde el 2004-2005 que nuestros niveles de producción se han estancado. Hay un crecimiento en promedio menor, en orden un poco más del 1-2%, promedio anual, pero no es comparable con lo que vivimos entre la década de los 90 y el 2004-2005 con tasa de crecimiento del orden de 9-10%. Y eso significa que hay un tema ahí también de necesidad de nuevos proyectos. Se ha invertido mucho, pero básicamente para mantener la capacidad productiva. Y eso también implica nuevas fuentes de infraestructura, pero también hay un esfuerzo por mantener o utilizar mejor lo que se tiene. Por lo tanto, esa cartera de inversiones que vimos de más de 100.000 millones de dólares hace 7, 8 años, no se tradujo toda en un equivalente, por ejemplo, en infraestructura. Probablemente lo más relevante fue el tema de la desalinización, que lo vamos a ver más adelante, pero básicamente fue mantener los niveles de producción. Y aquí, bueno, aquí se produce el primer tema.
hay un cambio en el perfil de producción, desde una minería donde primaban hace algunas décadas y hace algunos años los yacimientos de óxidos que permitían tener una línea de SX-EW, es decir, una línea hasta llegar a producir cátodo sin necesidad de fundición. Hoy tenemos un predominio, un agotamiento, en primer lugar, de los agotamientos de los minerales oxidados y por lo tanto un predominio de minerales sulfurados que nos obligan o a exportar concentrado o a tener capacidad de fundición. Y lo que vemos nosotros es que si no hay un aumento en la capacidad de producción, el aumento en la producción de concentrado podría implicar un aumento de la capacidad portuaria de aquí al 2030 de aproximadamente un 80%, manteniendo los niveles de producción de capacidad de fundición. Si se aumentan los niveles de fundición local, obviamente se requiere de menos infraestructura portuaria, pero también se podría llegar a disminuir la capacidad de fundición, dependiendo incluso de algunas condiciones ambientales. Por lo tanto, ahí hay un tremendo tema. Como le digo, esta es nuestra primera aproximación que hacemos. Pretendemos llegar en un futuro cercano a tener mejores estimaciones de la capacidad portuaria, particularmente asociada a concentrado. ¿Por qué? Porque es distinta de la capacidad portuaria asociada a exportación de cátodo, que me atrevería a decir que es una capacidad más tradicional, que puede compartir incluso infraestructura con otro tipo de exportación. Pero en el caso de los concentrados hay condiciones especiales, incluso hay regulaciones especiales que impiden que se utilice a lo mejor la misma infraestructura que existe para otro tipo de exportación. En cuanto al consumo de agua, hay una muy buena noticia que nos ha dado la industria desde hace ya bastante tiempo y es un estancamiento en el consumo de agua continental. Y eso es muy relevante. Nosotros hemos tratado de levantar información equivalente de otros países del mundo, pero no existe mucha información. Pero nosotros estamos bastante convencidos de que probablemente sea Chile, donde los países, uno de los, es que no el más, probablemente dentro de los más países que ha congelado su consumo de agua continental desde la industria minera, básicamente incrementando la recirculación, que son esos 47, 46,9 metros cúbicos de esa recirculación, y con un fuerte incremento del uso de agua de mar, tanto desalada como directo uso de agua de mar. Y eso también implica un enorme, ha significado un enorme esfuerzo de infraestructura. Y ojo también, lo aprovecho de mencionar, si bien estamos hablando de otra cosa, tiene un impacto en nuestra competitividad, porque no somos el único, probablemente Perú va a tener que comenzar a hacerlo en un futuro cercano, Australia algo lo hace también, de utilizar agua de mar para el proceso minero, y eso implica un costo adicional. Va a depender del costo de la energía, pero nosotros le estamos sumando entre 10 y 20 centavos de costo adicional a nuestra producción minera comparado con otros países que no necesitan de agua de mar. Por lo tanto, ese también es un tema. Otro dato, con respecto al uso de agua continental, vemos cómo ha disminuido el uso de agua subterránea en los últimos años, y también eso es un tema, y tratando de adquirir agua a terceros. Hay compañías mineras que están comprando, otro tema asociado también al impacto en la competitividad. Hay compañías mineras que el agua le llega en camiones aljibe, la están utilizando, por lo tanto ya no es simplemente algo que estaba ahí. Y eso también es un tema que afecta y hay que tenerlo claro en nuestra competitividad. Y aquí está, bueno, también obviamente se concentra donde está la mayor producción minera. Voy a avanzar más rápido para llegar al tema de agua de mar, porque creo que esto es lo más relevante y lo más significativo que ha hecho la industria y que va a seguir haciendo, y que tiene que ver con tratar de reducir el consumo de agua de mar, reemplazándolo por agua continental. Y aquí está la proyección. Si se fijan, en el año, la proyección, en la línea, el gráfico solamente con rojo, digamos, no sé si apunta esto, sí, pero no se ve, no, en esa pantalla no se ve. Está el uso de agua continental, y se muestra como una caída fuerte en la proyección de uso de agua continental de parte de la industria minera, versus el aumento de agua de mar, más que duplicando, multiplicando por 1,5 veces aproximadamente el uso de agua de mar. Y eso, insisto, claramente no es gratis, claramente tampoco tiene un impacto cero, y eso también hay que trabajarlo. Si bien en el mundo se ha avanzado mucho, nosotros a veces estamos
un poquito a lo mejor sobre preocupados por el impacto de la desalación. En el mundo existen 6.000 o 7.000 plantas desaladoras, ya hay mucha tecnología en el tema de la desalación, incluso en la reducción de los impactos, por lo tanto hay bastante tecnología avanzada al respecto. Y con respecto a eso mismo, bueno, vemos cómo eso... ahora volver a la idea. Lo que se mencionaba ayer en el seminario, uno de los seminarios de sustentabilidad que hizo SESCO, mostraba cómo el uso de infraestructura compartida, particularmente en el tema agua, que estaba diciendo yo que puede significar 10, 15 o 20 centavos de costo adicional, planificándolo de manera compartida entre más de una operación y compartiéndolo también con la comunidad y con otros usos industriales, puede llegar a bajar a la mitad el costo. Solamente el costo de infraestructura, probablemente el costo operacional también. Por lo tanto, ahí yo creo que hay un tema en el cual hay que trabajar y donde las políticas públicas juegan un rol. Aquí, bueno, está por la etapa, obviamente, el hecho de que tengamos que concentrar más mineral de más baja ley es lo que más nos obliga a tener que utilizar más agua, y es donde se va a enfocar probablemente el uso de agua de mar. Y lo último, asociado más a energía, bueno, vemos cómo la industria minera consume energía tanto, es más o menos equivalente lo que consume en energía como combustibles y lo que consume como energía eléctrica, es una proporción más o menos similar. No voy a referirme a los costos porque han cambiado mucho, el último año cambió mucho, veníamos con un control de los costos desde el punto de vista de la energía, pero vemos, ni siquiera el último año, los últimos meses, el costo de la energía nuevamente se nos arrancó a nivel global y eso va a significar probablemente un tema nuevamente de impacto en los costos. No hablo de competitividad porque esto nos va a afectar a todos. Todos los países del mundo, todos los países mineros estamos pagando más por la energía probablemente este último año que lo que estábamos pagando hacia atrás. Existen los contratos y eso de largo plazo y eso sin duda es una ayuda. En el caso de los procesos, obviamente el proceso minero es el que más consume combustible y después de ahí en adelante viene el consumo más asociado a energía en el resto de los procesos. Y por lo tanto también hay una muy buena o linda oportunidad para la sustitución del combustible en la mina. Y es lo que se está trabajando con el hidrógeno y otras oportunidades u otras tecnologías. La industria minera no necesariamente es la obligada a desarrollar la tecnología, va a buscar la mejor tecnología. Hoy día se piensa que puede ser el hidrógeno, pero también hay vehículos eléctricos en minería y que, por lo tanto, hay distintas oportunidades para desarrollar y reducir no solamente el impacto desde el punto de vista de costo y la dependencia de los combustibles, sino que también las emisiones, algo tan relevante, nuevamente de la palabra que dijo ayer el subsecretario, en orden a tener no solamente una transición energética, sino que cómo la transición minera alimenta esa transición energética, y eso significa hacer una minería distinta. Aquí está por región, obviamente la región de Antofagasta es la más relevante. Me voy a enfocar un poquito en el tema de la energía renovable. ¿Por qué? Porque la minería también ha sido líder a nivel nacional en el impulso de las energías renovables. Proyectamos un consumo, una utilización de aproximadamente un 65% de energía limpia para el 2030, para el 2023, digamos, ni siquiera para en el corto plazo. Y eso, sin duda, y la gente probablemente de la Cámara lo tiene mucho más claro que uno, significa una demanda de infraestructura bien distinta a cuando básicamente lo que tenías que hacer eran líneas de transmisión, porque habían grandes fuentes de generación de energía muy concentrada en algunos lugares específicos, y hoy día tenemos una generación de energía mucho más atomizada, con energía solar y energía eólica, y eso significa también un desafío distinto desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de permisos ambientales y permisos de construcción que son distintos. Tenemos yo creo que de todas maneras es una gran noticia y un muy buen escenario para el futuro, dividir un poco y atomizar un poco la generación de energía. Bueno, y alguna idea clave, yo creo que más o menos presenté relativamente rápido, no sé si tiene tanto sentido, pero lo voy a decir. Bueno, existe una cartera sólida con respecto a lo que está pasando, los proyectos que ya tienen condición de base, es decir, se están construyendo, y los probables. Pero vemos una brecha
en lo que está pasando con los proyectos que están en condición más de potencial o posible, que son los que clasificamos nosotros, que todavía falta la decisión de inversión. Y ahí probablemente también hay un tema de incertidumbre local y de incertidumbre global. Interesante lo que mostraba el otro día con el economista jefe del Scotia, Celaide, en términos de decir que, por ejemplo, el tipo de cambio, que nosotros lo vemos fluctuar mucho con el precio del cobre y lo asociamos también a nuestras oscilaciones de ciclo político, está ocurriendo también globalmente. Yo creo que eso hay que tenerlo claro. Estamos en un escenario global de incertidumbre. Gran parte de la nueva producción de cobre es de concentrado, como ya les decía, y eso va a implicar desafíos nuevos, principalmente en el tema portuario y también desde el punto de vista tecnológico. Y también eso mismo es gran parte de lo que justifica la necesidad de más agua. Lo bueno es que la industria minera ya tomó la decisión hace años de construir plantas desaladoras o utilización directa de agua de mar. Me muevo y quedo sordo, no sé de dónde me llega el sonido a mí mismo. Y el paso, sin duda, a esta minería, a esta transición minera asociada a una provisión de minerales de manera más sostenible, nos obliga también a tener una minería más sostenible, más baja en emisiones, más baja en temas de consumo hídrico, que lo está haciendo, y también, a lo mejor no tiene que ver con infraestructura, pero sí también un desafío de cómo se vincula mejor con los territorios, cómo genera mejores encadenamientos y cómo ayuda definitivamente mucho, a lo mejor de una manera mucho más potente al desarrollo de la calidad de vida local. Pero desde el punto de vista energético hay un tema que la minería, insisto, ha sido líder y va a seguir empujando hacia el uso de la electromovilidad u otras tecnologías que van a reducir el consumo de energía, pero que implican, o no reducir el consumo de energía, cambiar el consumo de energía, pero que implican un diseño de infraestructura distinta. Muchas gracias, esa es mi presentación. Muchísimas gracias a Jorge por tu tremenda exposición y por supuesto por todo lo interesante recientemente expuesto. Y ahora sí, yo quiero invitarlos a que conversemos sobre todo este contenido, con todas las temáticas que quedaron acá precedente. Y ahora los quiero invitar a conversar, a profundizar para ver qué otras observaciones podemos sacar sobre esta inversión minera y cómo puede ejecutarse de manera, por supuesto, sostenible y que pueda proyectarse así en el tiempo. Y para este panel, por supuesto, vamos a tener invitados de lujo, vamos a tener también la presencia de la ministra, que ya accedió también a quedarse hoy día para acompañarnos en esta actividad. Y para este panel va a estar moderado por Sergio Hernández. Él es director ejecutivo de APRIM y él va a ser el encargado de presentar este panel, de llevar la conversación y, por supuesto, invitarlos a ustedes también a participar y, por supuesto, ser parte de esta conversación que es tan relevante. Ya estamos preparados para recibir a nuestros panelistas. Por supuesto, vamos a pedirle a Sergio que suba al escenario para que él mismo pueda presentar a sus invitados del día de hoy. Muy bienvenido acá, Sergio. Sergio. Gracias. Bueno, señora ministra, un saludo y agradecimiento por acompañarnos en esta actividad. También a la Cámara Chilena de la Construcción, que hace dueño de casa para poder hacerlo. Y también agradecer a la organización de NetMin, una organización relativamente nueva, cuyo director ejecutivo, Carlos Pará, ha tomado esta iniciativa y que ha colaborado para unir a todos los actores del sector. Ahora también a la construcción, que forma parte, desde luego, de toda la infraestructura que la minería necesita. Así que, sin más, quisiera yo presentar a los panelistas de alto nivel que tenemos hoy. Javier Hurtado, gerente de estudio de la Cámara Chilena de la Construcción, para quien, por favor, pido un aplauso y pase adelante, Javier. Carlos Urenta, gerente de estudio del Consejo Minero. Por favor, Carlos. Y Álvaro Merino, gerente de estudios de la Sociedad Nacional de Minería. Agradecer también la excelente exposición de nuestro amigo Jorge Cantallops, director de estudios de Cochilco, que nos ha ilustrado
de todos los desafíos que tiene el sector minero y, por supuesto, el apoyo que la construcción tiene que, de alguna manera, apoyar para el cumplimiento de las metas de el más importante sector económico del país, a través de toda su historia. A la señora ministra, por supuesto, especialmente la queremos invitar a formar parte del panel, que nos... la señora ministra Marcela Hernando, que ha estado increíblemente presente en cada uno de los eventos que hemos tenido en el sector desde que asumió su cargo. Jorge Cantayop también, quien nos va a ilustrar y nos va a acompañar también acerca de este estudio. Bueno, Jorge nos ha despertado varias inquietudes que forman parte de las preocupaciones del sector minero en estos últimos años, desde siempre, tal vez, el cómo ir, que la infraestructura vaya acompañando el desarrollo minero. Y desde luego la infraestructura es parte responsable importante de la Cámara Chilena de la Construcción y de la asociación que me toca el agrado de dirigir ejecutivamente, como la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, PRIMIN. Por supuesto, el respaldo de las políticas públicas representadas por la señora ministra Marcela Hernando es también un elemento relevante para poder impulsar el desarrollo de este sector minero que tanto beneficio le ha dado al país. Sin más, quiero primero ofrecerle la palabra a nuestros panelistas que nos van a ilustrar acerca de las inquietudes que tiene el sector, qué necesita el sector para llevar adelante su desarrollo, qué riesgos efectivamente ven, cómo evoluciona la responsabilidad del sector minero en el uso de agua, cómo evoluciona su relación con las comunidades, tan importante para la viabilidad y legitimidad del sector, y también en el uso de energías limpias. Procesos, por lo tanto, que muestran que la minería está cada vez más impulsando procesos limpios, lo que no ha terminado, pero vamos en camino a cumplir. Y también procesos que nos muestran que la minería es la que entrega los metales indispensables para que el planeta sea más limpio. Sin metales no hay posibilidad alguna de detener el cambio climático. Varios temas que, junto con la infraestructura, vamos a tener ahora en la voz de nuestros panelistas. Señora ministra, ¿cómo estima usted que las políticas públicas que el gobierno del presidente Boric ha establecido pueden ayudar de alguna manera al sector para hacerlo más inclusivo? Campañas de mujer, campañas de menos capacitados, ¿cómo puede hacerlo para que efectivamente este sector pueda tener una mejor vinculación con las comunidades y con el medio ambiente? Ministro, por favor. Muchas gracias. Bueno, saludar a todos mis compañeros del panel. Decirles que las políticas públicas finalmente son bastante gravitantes en lo que es la decisión de inversión. Y por lo tanto, desde nuestro punto de vista y para el presidente Boric, una de las cosas más importantes tiene que ver con la reactivación económica de nuestro país. Y esa reactivación económica obviamente va de la mano de una serie de sectores, minería obviamente, pero también de aquello que a ustedes les preocupa como Cámara Chilena de la Construcción y como proveedores de la minería. Para ello se necesitan probablemente establecer nuevas reglas del juego que están derivadas obviamente de los movimientos sociales que han afectado al país y que también uno los observa a nivel internacional y que significan un nuevo trato social. Eso es nuestro foco, un foco en las personas también y en la mejoría de la calidad de vida de todos nuestros habitantes. Y eso no se logra sin políticas públicas que efectivamente apunten a esa dimensión. Nuestra intención es dejar sentadas las bases de todo este cambio normativo y hacernos cargo de dar certeza a los inversores, porque sin inversores no hay desarrollo y sin desarrollo no hay recursos para financiar estas políticas públicas y el desarrollo social que
que ansiamos todos. Así es que, obviamente, yo creo que es una respuesta que se deriva desde su concepción, indispensable la participación del Estado y tal como decía en mis palabras de saludo, el rol del Estado en planificación, en coordinación de esfuerzos para una mejor eficiencia es absolutamente indispensable. Muchas gracias, ministra, por sus palabras. Quiero ofrecer la palabra a Álvaro Merino. Álvaro, ¿cómo ve el sector minero desde la SONAMI y las empresas asociadas, gran, mediana y pequeña minería, lo que está viviendo el país en materia de convención constitucional y proyectos de ley que están en el Congreso, que de alguna manera el sector tiene que tener una opinión importante para poder continuar desarrollando a Chile? Bueno, muy buenos días. En primer término, deseo saludar a la señora ministra de Minería, Marcela Hernando, y junto con ello a los colegas panelistas aquí presentes. Al mismo tiempo, quiero agradecer a la Cámara Chilena de la Construcción y a NEDMIN por la invitación que me han formulado para participar en este encuentro. Y los felicito por esta iniciativa, por cuanto la infraestructura productiva juega un rol muy relevante en la economía nacional, pues permite colocar nuestros productos en los mercados mundiales, eleva la competitividad, impulsa el crecimiento y, en definitiva, contribuye al desarrollo del país. Sin duda que la infraestructura productiva, tal como plantas mineras, caminos, centrales de generación de energía y tendidos eléctricos, líneas de telecomunicación, mineroductos, tranques de relave, plantas desaladoras, puertos, etc., es fundamental para extraer, procesar y colocar nuestros productos en los mercados internacionales. A este respecto, existe una estrecha relación entre la minería y el sector construcción. Y esta relación estrecha se da precisamente por la infraestructura. Cuando la inversión minera se despliega con fuerza, crece el sector construcción. Cuando la inversión minera se detiene, se contrae el crecimiento del sector construcción. Digo esto porque en los últimos 10 años, de acuerdo a estadísticas del Banco Central, el 59% de la inversión minera se destinó precisamente a obras de infraestructura y construcción. Debemos tener presente que el principal factor que impulsa a la construcción es precisamente las obras de infraestructura, más que la inversión en vivienda. Es así, ¿no es cierto, estimado amigo Javier? Además, creo oportuno señalar que la minería en la última década ha generado el 23% de la inversión total del país. Vale decir que de cada 4 pesos invertidos por el país, 1 ha sido generado por el sector minero. Adicionalmente, aquí hemos tenido una presentación de Jorge Cantayop, a quien felicito por cuanto ha hecho un completo análisis de la proyección de inversión para los próximos 10 años. Sin embargo, debemos tener presente que para que se materialice esa importante inversión es fundamental contar con una institucionalidad clara que otorgue estabilidad y seguridad jurídica y económica para los inversionistas. Aquí se ha hablado de planificación al comienzo de esta reunión. Y el proceso de planificación comprende decidir por anticipado qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quién lo va a hacer. Y a esto respecto
creo oportuno señalar que para proyectar el futuro hay que conocer el pasado. Por ello, considero conveniente revisar brevemente la historia de las últimas décadas en relación a esta materia. Desde el año 1976 a la fecha, la minería ha invertido 218.000 millones de dólares, medido esto en moneda actual, vale decir, dólares 2021, de los cuales 82.000 millones fueron invertidos por Codelco y 136.000 millones por el sector privado. Sin embargo, en el periodo 1976-1983, vale decir en esos 8 años, la minería privada solo invirtió 3.000 millones de dólares, particularmente en los proyectos El Indio, Disputada y Mantos Blancos. Pues no había un marco claro que otorgara certeza jurídica a la inversión. Este marco se logró posteriormente luego de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, de la dictación de la Ley Orgánica sobre Concesiones Mineras del año 1982 y el Código de Minería en el año 1983. Sin duda que estas disposiciones constitucionales y legales otorgaron certeza, estabilidad y un claro derecho de propiedad sobre las concesiones mineras y establecieron además que en caso de expropiación se debe pagar por el daño patrimonial efectivamente causado. Esto es, el valor presente de los flujos futuros de la inversión. En otras palabras, se debe pagar por el valor comercial del yacimiento. Esta institucionalidad, sin duda que fue clave para que la inversión minera se desplegara con fuerza, particularmente desde los años 1990 en adelante. Debemos recordar que unos años antes, particularmente en el año 1971, se nacionalizaron los yacimientos de la gran minería. Y no solo no se indemnizó a las compañías extranjeras, sino que estas quedaron debiendo al Estado de Chile 360 millones de dólares, debido a que se determinó que estas empresas habían obtenido utilidades excesivas, entendiendo por tal la rentabilidad que excede el 10% del valor libre, desde el periodo 1955 a 1970. Naturalmente que las empresas confiscadas reaccionaron entablando demandas contra el Estado de Chile en los tribunales de Nueva York. Es por ello que, con el objeto de poner fin a las demandas y a los embargos del cobre, a fines del año 1973 el gobierno de la época encomendó al destacado jurista Julio Filippi que conversara con las empresas extranjeras a fin de llegar a acuerdos sobre esta materia. Y es así como en el año 1974 se llega a acuerdo con las compañías extranjeras, ¿no es cierto?, sobre el tema relevante de la indemnización. Ahora bien, el espectacular crecimiento de la minería en las últimas décadas no fue fruto del azar, sino que responde nítidamente a ciertos factores que hicieron posible este desarrollo minero. Me refiero particularmente al potencial geológico, al hecho de contar con empresarios, trabajadores, técnicos y profesionales que han permitido desarrollar esta industria. Y al marco institucional, político, económico y jurídico, que ha generado confianza, estabilidad y seguridad, elementos, por cierto, que son claves para atraer la inversión, y particularmente en este sector que se desarrolla en el largo plazo. Por tanto, un inversionista, al evaluar un proyecto minero, no solo centra la atención en los precios y en los costos, sino también en la institucionalidad donde se va a hacer la inversión. En este sentido, poseer recursos mineros
es una condición necesaria, pero no suficiente para desarrollar la minería, sino que se requiere un conjunto de múltiples factores que cuesta mucho alcanzar y muy poco perder. Por ello, adoptar medidas que afecten la confianza en las instituciones implica necesariamente menor inversión y desarrollo. Por lo tanto, los recursos naturales no hacen diferente a los países, los recursos naturales por sí, sino que lo que diferencia a los países no son los recursos naturales por sí, sino que la institucionalidad que se dan para hacer uso eficiente de los recursos de que disponen. Finalmente, deseo expresar que la minería en las últimas décadas ha jugado un rol clave, atrayendo inversión, impulsando el crecimiento, abriendo un amplio mercado externo y aportando relevantes recursos financieros para que el Estado pueda desarrollar su labor. Para que Chile siga siendo atractivo en minería, hay que perseverar en la institucionalidad minera, en las políticas públicas que han contribuido al desarrollo y perfeccionar naturalmente las normas necesarias de cara al futuro. Para Chile no es indiferente lo que ocurra con este sector productivo, porque la minería es precisamente uno de los más sólidos pilares en que se sustenta el desarrollo económico y social del país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Quiero ofrecer la palabra ahora a Carlos Urenda, gerente de estudios del Consejo Minero. Carlos, ¿qué te parece a ti el ambiente que hoy día existe en el país en cuanto a exigir a la minería, profundizar las relaciones con la comunidad, exigencias de procesos limpios? Y en general la institucionalidad, ¿cómo puede acompañar efectivamente para que la minería pueda cumplir estos objetivos sociales y ambientales y fortalecer obviamente el elemento económico, que son los tres componentes de la sustentabilidad? Por favor, una conversación abierta también. Bueno, muy buenas tardes, señora ministra, compañeros de panel, que a esta altura ya son todos amigos. Me estaba fijando por los años que llevamos en la minería. Quería agradecer también a la Cámara la invitación y partir contestando la pregunta de Sergio, aludiendo al título de este panel, infraestructura y sostenibilidad. La industria minera viene trabajando desde hace muchos años en autoimponerse normas y conductas para mejorar su sustentabilidad. Hemos avanzado mucho, pero también falta bastante por avanzar. Sin embargo, creemos que hay un catalizador que nos está ayudando potenciadamente, por decirlo de alguna forma, que es la tecnología. Los saltos tecnológicos que están ocurriendo nos están permitiendo dar también saltos en sustentabilidad, más allá de los esfuerzos propios que hacemos de autorregulación y de mejorar nuestra conducta. Y en ese sentido, la infraestructura es un receptor muy importante de la tecnología. La infraestructura se puede construir con una cierta tecnología. Y en ese sentido, incorporar esas nuevas tecnologías que permiten un desempeño más sustentable es un pilar fundamental en la carrera de la minería hacia una mayor sustentabilidad. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? La alianza indisoluble y los socios relevantes que son los constructores de los mineros. La forma en que ellos incorporan estos avances tecnológicos en la infraestructura que ellos elaboran para nosotros y para que nosotros podamos aportar al país resulta clave. Por eso la importancia de seminarios de este tipo y trabajo en conjunto entre nuestros gremios. Esa es una primera idea de introducción en relación al tema que hoy nos convoca. En segundo término, y contestando también a la pregunta que me hace Sergio, yo creo que aquí estamos todos muy en modo constitucional y la verdad es que los que somos abogados sabemos lo que es una constitución, pero también sabemos lo que no es. La verdad es que la carrera de la minería hacia la sustentabilidad es un tema que partió hace muchísimos años atrás. No va a ser definido por la nueva Constitución ni tampoco lo fue definido por la Constitución anterior. El tema de la sustentabilidad es un imperativo mundial que todas las empresas y nosotros como mineros del sector específico
hemos llevado adelante. Estamos trabajando hace muchos años en temas medioambientales, en temas sociales, en temas de gobierno corporativo. Han habido leyes muy importantes desde hace muchos años que han impulsado esto, más allá también de las conductas que cada uno hemos tratado de llevar adelante. Por lo tanto, esta mayor sustentabilidad de la minería y también de la construcción no es una cosa que va a empezar ni mucho menos terminar en una nueva constitución. Sin duda que una constitución puede ayudar, puede mejorar, puede aclarar, pero este es un tema que viene desde hace mucho antes y las motivaciones son mucho más personales y están mucho más distribuidas a través de miles de actores que de un grupo que pueda redactar una nueva constitución. Para terminar, una última idea, y quería tomar algo que dijo la ministra, que es muy importante, que es el tema de la planificación. Efectivamente, en el tema de los proyectos mineros, la mayoría de las veces en que se generan conflictos con la sociedad son por el emplazamiento del proyecto. Es decir, se va a desarrollar un proyecto minero en un lugar X y la comunidad o algún grupo dice, oye, en ese lugar no se puede o no se debe por A o B motivo. Entonces, en ese sentido, la planificación territorial es muy importante. Estamos a punto de empezar con los procesos de elaboración de los planes de regulación territorial y obviamente el trabajo que se haga ahí va a dar claridad, va a dar certeza y va a ayudar a orientar de mucho mejor forma dónde y cómo se hace la inversión. Por lo tanto, es muy importante que sea un proceso participativo, pero a la vez técnico. Lo que sí hay que tener en cuenta una cosa. En principio uno podría generarse muchas expectativas con respecto a este proceso, pero es importante que este proceso sea serio y realista, porque si al final todas las comunas o todas las regiones piensan que su vocación es, por ejemplo, el turismo y no quieren aceptar en sus territorios ninguna otra actividad económica, por supuesto que al final la conclusión de la planificación territorial va a ser más mala que buena y al final no va a haber incerteza, pero va a haber certeza de que no se puede hacer nada en ningún lugar. Por lo tanto, atribuimos muchísima importancia en este proceso y queremos que la minería, tanto ojalá el ministerio, las empresas, todo el sector minero ampliado, la construcción, podamos hacer ver en estos procesos de planificación territorial la importancia de la minería y que es indispensable que se deje a la minería tener los espacios que correspondan en estos procesos de planificación territorial. Creemos que un aspecto importante que puede ayudar en este punto es el tema de la tributación. Nosotros desde hace mucho tiempo venimos diciendo que sería bueno que parte de los impuestos y de las patentes mineras que nosotros pagamos pueda quedar en las comunas y en las regiones donde están nuestras operaciones. Actualmente no es así. Actualmente todo lo que se recauda, todo lo que paga la minería, que es mucho, va a las arcas fiscales centrales y desde ahí el Ministerio de Hacienda reparte a todas las regiones. Pero la gente que está en las comunas y en las regiones donde opera la minería no recibe ningún beneficio especial ni ningún trato que se condiga con el hecho de tener las operaciones en ese lugar. Por eso nosotros, que somos parte de Compromiso Minero, que es un grupo de más de 100 instituciones del ecosistema minero, propusimos a la Comisión Constituyente que se diga expresamente en la Constitución que una parte de los impuestos y de las patentes que pagan las empresas mineras quede en las comunas y en las regiones. Así es que ojalá, eso no fue aceptado por la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, pero esperamos que la idea renazca en las discusiones de la Convención Nacional. Esas son 3 ideas, Sergio, para partir, digamos. Perfecto, si hay más Carlos, tiempo, gracias. podemos seguir con otras cosas. Gracias, rectifico. Gerente general del Consejo Minero, Carlos, lo conozco tanto. Ministra, para matizar un poco la intervención de los panelistas, hay una pregunta que nos llega de nuestros espectadores en el canal de NETMIN. Si las proyecciones de cobre al 2030, ministro, nos preguntan, requerirán la construcción enorme de capacidad mayor de puertos.
un 80%, decía el estudio de Cochilco. ¿Cómo el gobierno puede apoyar y estimular efectivamente la rapidez en la permisología principalmente para la construcción de estas obras puertos y otras de infraestructura necesarias? Son varios los desafíos en eso, porque el Estado está presente en mucha infraestructura portuaria, pero también hay infraestructura privada portuaria. Quisiera ejemplificar para que me entiendan de qué estoy hablando con Antofagasta, que es una zona que conozco bastante, porque está la empresa portuaria de Antofagasta, que es una empresa estatal, en la ciudad de Antofagasta. Además, los puertos quedaron, por el desarrollo de las ciudades, rodeados por la ciudad misma. Entonces, ahí hay un tema medioambiental que lo hemos visto florecer cada tanto tiempo, sobre todo en zonas como la nuestra, donde las principales cargas que se transportan por allí tienen que ver con la carga minera, concentrados, etcétera. Entonces, las normas medioambientales se han quedado muchas veces cortas respecto de sustentabilidad. Pero también tenemos en Mejillones, un megapuerto de Mejillones, donde es Codelco, el principal operador del megapuerto, es la representación estatal que tenemos allí, y tienen también cargas que son similares a las de Antofagasta. De la misma manera, hoy día hay una infraestructura portuaria en Tocopilla, que antes se utilizaba por las termoeléctricas. Recordarán todos que se han ido cerrando las termoeléctricas. Eso ha significado no solo dejar esos puertos que servían antes para recibir el carbón y los combustibles, y que además daban empleo en la ciudad de Tocopilla, como infraestructura ociosa. Entonces, cuando uno piensa cómo debería haber una infraestructura portuaria lógica y planificada por parte del Estado, porque son obras que ha hecho el Estado, donde ha invertido y todo, implica también un pensamiento de largo plazo. ¿Y por qué no la diversificación de las cargas? Haciéndose cargo también de las necesidades de las diferentes ciudades de sentir tranquilidad respecto de la contaminación o no contaminación que hacen estas cargas. Eso permitiría de alguna manera ofrecernos como complejo portuario de la segunda región. Hoy día se habla de construir más puertos, y va a haber una tremenda inversión anunciada hace poco en Perú. Y hace rato que estamos compitiendo con los puertos de Perú. Cuando uno mira que nuestros principales compradores están en el Asia-Pacífico, y uno dice, bueno, hay que cruzar todo el océano, cuando ellos nos miran a nosotros, la verdad es que ven nuestras regiones y para ellos es medio indiferente si es Iquique, Tocopilla, Antofagasta, etc. Y desde ese punto de vista, entonces yo siento que se ha dejado mucho al arbitrio de cuál de los puertos se desarrolla y cómo cada uno de ellos va adquiriendo una nueva especialización. Allí yo creo que podría haber muchísima más sinergia, y allí yo veo un rol del Estado que es necesario, indispensable, en el sentido de venderlo. Yo recuerdo cuando asumió en su segundo mandato el expresidente Piñera, y fue el primer año a Hamburgo, y volvió muy entusiasmado con los puertos. Yo dije, esto es nuestra oportunidad, porque uno piensa, aquí se necesitan decisiones que son políticas, técnicas, pero son decisiones finalmente de Estado, porque si no hubiese habido decisiones de Estado en otros países, no existirían las infraestructuras que existen en otras partes. Entonces, cuando me preguntas, bueno, ¿cómo veo que todo esto puede verse desde solo el tema portuario? Sí. Cuando tenemos un Ministerio de Transporte que tiene a su cargo además también el tema portuario, que también está repartido, porque lo tenemos en la Dirección de Obras Portuarias, el Ministerio de Obras Públicas, intervienen varios, pero no existe una política de puertos. Y uno le preguntaba hace muy poco a los ministros de Transporte, y la verdad es que muchos de ellos yo los vi porque lo viví, se las hice la pregunta,
con sorpresa, más o menos, ¿qué tengo que ver yo con los puertos? O sea, y eso yo diría que habla un poco de lo disperso que está esto. Bueno, ministra, gracias. La verdad es que su respuesta, los gremios hemos celebrado su nombramiento como ministro del sector, porque desde luego el hecho de que una persona como la ministra Hernando asuma esta cartera con conocimiento del sector es realmente un aporte importante y de sus respuestas así se concluye. Dueño de casa, Javier Hurtado, gracias por recibirnos en la Cámara Chilena de la Construcción. Tu asociación gremial es una de las principales responsables de la construcción de infraestructura en todos los sectores de la economía, especialmente en minería. ¿Cómo es la potencialidad, la capacidad de los miembros de la Cámara para poder cumplir a esta tremenda demanda que el sector minero nos da? Bueno, muchas gracias en primer lugar y gracias por la invitación a este evento, a este seminario, a esta presentación. A ver, primera cosa que hay que decir que es súper importante que nos ha dicho, somos un tremendo socio con la minería, ¿ya? Si uno mira las cifras de construcción se da cuenta que la actividad constructora, entre un 30 y un 40% de la actividad constructora está relacionada directamente con la minería, ¿ya? Lo cual es un socio tremendamente relevante. O sea, si no hay minería, efectivamente lo dijo, si cae la minería, nuestra actividad se va para abajo. Y eso es muy importante. Pero segundo, a ver, primero creo, la planificación. Yo creo que, ministro, tocó un tema relevantísimo, que es planificar largo, ¿ya? Yo creo que un déficit de Chile, no lo digo en la minería porque la minería siempre ha tenido planes, pero un déficit de Chile tiene que ver mucho con la planificación de largo plazo de todo lo relacionado a infraestructura y en especial también cercano a la minería. Yo recuerdo por lo menos los últimos 15 años varios planes como el Plan 2020, el Plan 2030 del MOP, por ejemplo, de infraestructura, el último que está saliendo del 2050, digamos que un plan bien interesante, digamos, de movilidad a nivel del país. Y claramente todos esos planes toman en cuenta la actividad minera, digamos, pero toman en cuenta muchas más cosas que solamente la actividad minera. Toman en cuenta todas las relaciones que tiene la minería con la movilidad, que son muchas más que solamente puertos o energía u otras cosas. Pero la verdad que esos planes, siempre vemos que el gobierno que entra trae un nuevo plan, ¿ya? Con lo cual al final no hay ningún plan. ¿Ya? Al final son ideas que están en el mercado, pero no hay ningún plan concreto. Creo que la planificación es esencial para todos, para el país, para los que están detrás de trabajando, digamos, es esencial planificar de largo plazo. En ese sentido, nosotros como Cámara, por ejemplo, ahora en la Semana de la Construcción, que es en mayo, y cada 4 años sacamos un informe que se llama Infraestructura Crítica para el Desarrollo, que trae el capítulo de minería fuerte, pero trae minería, telecomunicaciones, agua, digamos, en general, puertos, cárceles, no tengo idea, colegios, centros jurídicos, trae una amplia gama de infraestructuras vistas, digamos, de aquí a los próximos 10, 15 años, ¿ya? Y cuáles son las necesidades que tiene el país. Creo que ese tipo de informes, más que lo encuentro un tremendo informe, deben ser usados justamente para eso, para planificar más largo. Este informe habló de muchas cosas interesantes. Yo acá tomé nota, digamos, de cosas, no he traído un discurso preparado, pero tomé nota un poco de lo que hablaste. ¿Ya? Es un gran trabajo, integra muchas cosas, integra temas, como diría yo, el tema que hablamos recién, no solamente la infraestructura minera directa, pero por ejemplo los puertos con decisiones importantes, qué pasa con los concentrados versus qué pasa con los cátodos. Creo que es un tema, y eso va por un tema de tomar una decisión respecto también de la fundición, que tú lo dijiste muy bien. Es una decisión que yo, los años que usted metió en infraestructura no se ha discutido nunca, mucho antes, desde los 80 al menos, no se ha discutido más respecto a las necesidades o no de fundiciones. Son recaras. Yo fui director de NAMI y hay temas con la fundición de Paipote, digamos, hay un montón de temas, digamos, pero la verdad es que nadie ha hablado de verdad si vamos a fundir o no, ¿ya? Y si es rentable o no fundir, digamos, porque tiene otro tema también súper importante, pero va por ahí una decisión importante, que no solamente, como digo, el tema de puertos para concentrados, puertos para cátodos, que son súper distintos, ¿no? Tú tienes razón en eso. El puerto para cátodo es un puerto de carga general. El puerto para concentrado es una correa transportadora, principalmente que llega a la nave, digamos, son dos proyectos distintos. Se habló también de energía. Claro, están haciendo un tremendo trabajo en renovables, ¿no? Súper interesante, pero sin almacenamiento energético, de alguna forma, la verdad que una minería que trabaja 24 horas al día, en que gran parte de esas 24 horas no hay sol, y tampoco hay viento principalmente,
la verdad que tenemos que pensar cómo vamos a tener almacenamientos de energía razonables de algún tipo u otras energías para poder trabajar 24 horas. Yo creo que ese es un tema que no va a suplir solamente con sol y viento, por lo menos hoy día. Quizás cuando haya baterías, cuando haya otras tecnologías puede ser, pero creo que es un tema que hay que abordar también. ¿Ya? El tema de agua. Ya, se habló harto de aguas, creo que es un tema que ha ido cambiando en el tiempo. Se hablaba mucho de embalses, usted tocó el tema de los embalses, se ha hablado mucho de embalses, pero hoy día, ¿qué pasa? Con el cambio climático, según estudios que hemos hecho, que vamos a presentar ahora, como digo, es muy probable que la solución no vaya por la cantidad de embalses que se estaban planificando en la historia. Porque hoy día el problema es cómo lleno el embalse. ¿Ya? O sea, hoy día el cambio climático está haciendo una discusión, oye, ¿hay lluvia suficiente, hay agua suficiente para llenar un embalse? Les recuerdo que en los últimos 10 años, casi todos los embalses de Chile no se han podido llenar, han trabajado a capacidades súper bajas, o sea, la verdad que toda esa infraestructura que está invertida, la verdad que sirve re poco hoy día, porque sirve un porcentaje bastante más mínimo de agua que se puede embalsar, con lo cual hay discusiones sobre otras tecnologías, agua subterránea, desalinización del agua de mar. Creo que hay muchas cosas que hay que discutir en temas de agua, buen uso del agua en general, no en la minería, principalmente en la agricultura y otras actividades, pero son temas que hay que discutir mucho más a fondo, que no son lineales, como han ido cambiando profundamente. Pero un tema que se olvidan, y que vamos a tocarlo en un próximo seminario, todos hemos hablado de esta infraestructura dura, pero ¿qué pasa con las ciudades? A mí me impresiona, y siempre lo he dicho, me impresiona que ciudades como Antofagasta, con tremenda minería, con realmente parte importante del PIB está allá, tanto los ejecutivos como las empresas, como los técnicos, como los trabajadores, viven en La Serena, Santiago y Concepción. Y el mejor médico de Antofagasta, me lo han dicho los mismos mineros, se llama LATAM. Antes decía LAM, ahora se llama LATAM. Y uno ve cuando va al aeropuerto y llega a esa zona, años normales, días copados los aviones, un montón de vuelos, pura gente, trabajadores viajando entre turnos, digamos, entre otras localidades de Antofagasta. Y uno siempre se pregunta, bueno, con tanta riqueza, con tanta actividad, ¿por qué Antofagasta no es de verdad un centro que acoja a la gente, que tenga actividad económica, que las empresas estén ubicadas allá, que las casas matrices estén ubicadas allá, que el gran sector financiero esté ubicado allá, que hayan buenos colegios para la gente, que haya hospitales, que haya... No sé, ¿cómo se desarrollan las ciudades para efectos de albergar un desarrollo económico tan importante como la minería? Creo que en eso nos hemos quedado atrás, la verdad, pero muy atrás, y no se discute en estas reuniones, pero yo creo que es un tema súper relevante de abordar, como construcción nos interesa, de hecho, como infraestructura futura, cuando uno ve los déficits, se da cuenta que el déficit más importante de infraestructura no es la minería, no es la carretera, es la infraestructura urbana. ¿Ya? Y la infraestructura urbana es la que más afecta directamente hacia la calidad de vida de las personas. Y creo que ahí tenemos que preocuparnos de ese tema, cómo no hacer los pavimentos de las veredas desde ese punto, ¿ya? Cómo se va a invertir en hospitales, centros médicos, colegios, diversidad de ese tema, plazas públicas, áreas verdes, no sé, hay un sinnúmero de elementos. Nosotros hemos estudiado el tema de Antofagasta y la verdad que una parte importante de la ciudad de Antofagasta y de sus alrededores están en lo que consideramos nosotros zonas críticas, en el sentido que la calidad urbana es bastante, deja mucho que desear. ¿Ya? Entonces creo que acá esa discusión también hay que abordarla. No solo es fierro, es puerto, es energía, es como digo, agua, son importantes, pero también es ciudad. Creo que ese es un tema que hay que abordar. Perfecto. Bueno, gracias Javier. Jorge Cantayop, tu presentación impecable sobre los insumos más importantes que la minería requiere para su desarrollo, agua y energía, y además la presentación de la enorme cartera de proyectos que Cochilco tiene. La verdad es que hay que aplaudir que exista en Chile una institución como Cochilco. Vemos a otros países mineros que hemos visitado siempre, envidian efectivamente que exista Cochilco, ojalá, en sus propios países, así como Enami también, en un instrumento muy envidiado por países de pequeña minería. ¿Cómo ves, Jorge, tú la utilidad desde el punto de vista de las decisiones operacionales, de inversión operacional y de procesos, así como para la planificación estratégica que aportan los interesantes estudios que Cochilco prepara frecuentemente? Bueno, muchas gracias, Sergio, y a todos los panelistas. Yo creo que se ha dicho, en realidad, hay hoy día un desafío, lo remarcó mucho la ministra, un desafío de planificación y de coordinación interministerial. Y yo creo que este tipo de información, como lo decía Javier, digamos, es clave.
Yo conozco bien el estudio que saca la Cámara Chilena de la Construcción, porque nos sirve mucho también para muchas cosas. Yo creo que la información es la base. Tener buena información es la base. Obviamente con buena información no asegura buenas políticas públicas, pero yo creo que no se pueden tomar buenas políticas públicas sin buena información. Por lo tanto, yo creo que ese es el rol que cumplimos nosotros. No me quiero extender más, me hablé harto, digamos, en la presentación, pero yo creo que eso, y hoy día en este desafío de coordinación y de planificación, nuestro rol es entregar información confiable, técnica, de calidad y ojalá lo más amplia posible. Perfecto, gracias. Bueno, quiero ofrecerles la palabra ahora libremente a cada uno de ustedes, palabras de 3 minutos cada uno que quieran agregar a las ideas que tan interesantemente nos han planteado. Bueno, a mí me gustaría decir algo porque fue muy provocativa la intervención de don Javier a propósito del tema de las ciudades. Y lo digo desde mi experiencia de haber sido alcaldesa en Antofagasta. De ahí una lucha constante también contra el centralismo de nuestro país. Alguien mencionó a propósito el cómo fue Carlos el que mencionó a propósito de que algunos de los recursos se quedaran en las regiones. Y eso ha sido una demanda y un esfuerzo importante de diferentes autoridades locales, comunales, una lucha persistente, pero lamentablemente el Estado funciona como un recaudador, Hacienda es el hegemónico en eso, y la distribución hacia las ciudades no se hace con una visión estratégica. Y a eso voy. Yo creo que las políticas públicas y las decisiones políticas hablan de construir allí donde la población no es suficiente, allí donde no se justifica a lo mejor por número de habitantes el tener un puerto o el tener algo, pero hay una decisión estratégica de desarrollo de las regiones. Y eso yo diría que ha sido ni siquiera secundario, terciario, cuarto, ha estado en cuarto lugar o en último lugar. Y por lo tanto, a veces parece como que se entregan más recursos para este tipo de necesidades que hay en las regiones, pero se inyectan por un lado y se sacan por el otro. Así que como el Estado es uno y tiene vasos comunicantes, lo que llega por el FNDR se saca de obras públicas o en cualquier otro ministerio. Entonces, yo creo que ahí es cuando uno piensa, bueno, necesitamos una nueva constitución, necesitamos un nuevo modelo. Yo no estoy pronunciándome respecto de si está bien o mal lo que están discutiendo en la Convención Constituyente, pero que necesitamos mayor descentralización y ojalá quede establecido en la nueva Constitución. Sí, yo tengo esperanza de que eso se haga y sea mejor. Excelente, ministro, muchas gracias. Eso nos hace pensar un poco que la descentralización, desde luego, es algo muy deseado en Chile hace muchos años, pero que no se confunda, ojalá, con desintegración nacional, que es muy distinto. Sí. Javier. Creo que es súper relevante ese punto. O sea, yo comparto con usted, ministra, que el tema de fondo tiene que ver mucho con las decisiones donde se toman, ¿ya? Pero también en la discusión de descentralización, que me ha tocado participar bastante, tampoco se aborda muchas veces desde el punto de vista de la actividad económica. Se ha abordado desde el punto de vista de la protección de recursos naturales, se ha abordado desde el punto de vista de protección de otras cosas, pero efectivamente el de generar actividad económica es un tema relevante. Yo creo que justamente el norte lo tiene. El norte tiene la actividad económica para tener las mejores ciudades de Chile, probablemente si fuera justo eso, digamos, ya tiene ese potencial. Pero hay que también hacer entender a las autoridades que hay que conformar o planificar la ciudad en forma adecuada. Acá no tenemos planes urbanos largos, ¿ya? La verdad que es un déficit de todo Chile, ¿ya? En el caso del norte, en especial Antofagasta, es un ejemplo bastante claro. El terreno, la tierra, es pública, ¿ya? No es privada, es de bienes nacionales principalmente. Y cuando uno quiere establecer un conjunto de vivienda social, es imposible en el norte, o casi imposible, porque el valor de la tierra es más cara que el valor puntualmente de la tierra de Santiago Centro. ¿Ya? Porque, no sé, la forma de licitar hace que esa cuestión sea bastante prácticamente, habiendo espacio, uno viene por todos lados, hay espacio, pero no se puede. La forma de abordar el desarrollo de la ciudad a lo largo de Antofagasta, sin aprovechar los centros históricos que tenía y la posibilidad de densificar y hacer una cuestión distinta, tampoco se tomó. Entonces ahora Antofagasta es una cuestión tremendamente larga, ¿ya? Como ciudad
súper segregada, o sea, el centro y más sur tiene la parte más económicamente un poco mejor, pasa el norte, la verdad que áreas críticas súper importantes, y no se ha abordado ese tema. O sea, por eso yo digo, nuestro centro minero, nuestro ejemplo mundial, Chile es un ejemplo mundial de la minería, es el sector más importante minero del mundo, el que más exporta. Entonces, yo en mi sueño veo a Antofagasta la mejor ciudad, probablemente irse a vivir porque hay mucho potencial. Deben estar quizás hasta las mejores escuelas de ingeniería y otras cosas desarrollándose allá. O sea, yo veo que esa discusión nunca se aborda. Y creo que hay que abordarla. Bien. Como Estado. Como país, claro. Gracias, Javier. Carlos, 2 minutos finales, por favor. Muchos de ustedes deben saber que en estos momentos en Chile está teniendo lugar una reunión muy, muy importante del sector minero mundial. Y nos ha tocado conversar con mucha gente del extranjero y nos han preguntado sobre la nueva Constitución. Y la verdad es que hay mucha inquietud por lo que está saliendo en las noticias extranjeras sobre el tema. Nosotros, a lo mejor, como somos chilenos, estamos más acostumbrados y le aplicamos a todas estas discusiones algunas tasas de descuento cuando corresponde. Lo que estamos diciéndoles nosotros es que este es un proceso que está en curso, que todavía no termina, que son aprobaciones, la mayoría de ellas que son en general y que todavía faltan las aprobaciones en particular. También estamos diciendo que estos temas que han surgido más bien a nivel de comisiones y que cuando pasan al plenario tienden a morigerarse. La verdad es que de eso hay mucho, pero también hay que reconocer que el fondo y la partida de esas propuestas igual son cosas sumamente preocupantes. Hay muchas normas que hacen imposible el desarrollo de la minería por el tema de no poder tocar ningún elemento de la naturaleza. Hay ideas que quieren nacionalizar la minería, hay otras que quieren precarizar las concesiones mineras. Se han dado muchas ideas muy variadas. Nosotros tenemos confianza en que el proceso se desarrolle, como decíamos antes, que los filtros institucionales operen, que las normas vayan mejorando, se vayan puliendo. Nosotros realmente creemos que es necesario que la discusión se zanje luego y se zanje para bien. Nosotros creemos que zanjarla adecuadamente corresponde a que se establezca algo así como lo que se llama el principio del desarrollo sustentable. Nosotros creemos que tiene que haber una compatibilización entre el crecimiento económico, entre la preservación del medio ambiente y entre el desarrollo social. Cualquier visión que sea absolutista en uno u otro sentido va a llevar al país a un mal destino. Creemos que tiene que haber un equilibrio y una armonía entre esas tres ideas y por lo tanto creemos que el principio del desarrollo sustentable tiene que terminar primando en la nueva Constitución. Bueno, Carlos, tus palabras en realidad sobre el tema de nacionalización nos lleva a recordar las palabras que ha dicho el gobierno del presidente Boric, que no está en el programa de gobierno de la nacionalización. Lo que efectivamente es una muy buena noticia, ministra, pero además también es un desafío del sector que nos compromete. La red Compromiso Minero justamente ha planteado ese compromiso, ministra. Cercanía con las comunidades, mayor protección ambiental. Álvaro, 2 minutos finales. Sí. Hemos visto aquí la importancia de la inversión minera, la importancia de la inversión de la construcción, pero yo diría que lo importante es la inversión del país como tal. Eso es lo clave, porque eso es lo que genera progreso y desarrollo. Permítanme 2 datos, voy a ser muy breve. En el año 1990, el PIB de Chile estaba en la medianía de la tabla de los países latinoamericanos y eran $5.000. Hoy son $25.000 y Chile está en la punta de la tabla, superado solo en los últimos años por Panamá, ¿no es cierto?, entre los países latinoamericanos. ¿Y qué fue posible eso? ¿Cómo se logró? Precisamente, ¿no es cierto?, por la cuantiosa inversión del país, que nos dio desarrollo. Además, la pobreza disminuyó sustancialmente, desde un 45% en el año 90 a un 10,8%. Por otra parte, los estudiantes en educación superior saltaron de 250.000 a 1.250.000. ¿Y cuál es lo relevante de esto? Que vamos a tener personas mucho más preparadas para enfrentar el futuro. Por tanto, la inversión sí es relevante. Y respecto de las instancias que están dibujando, ¿no es cierto?,
nuestra nueva Carta Magna respecto de este tema de la inversión, yo creo que en definitiva va a primar la sensatez y la prudencia que nos va a permitir, ¿no es cierto?, seguir transitando en el futuro de Chile y en beneficio de todos los habitantes. Gracias, Álvaro. Jorge, tus palabras finales. Muchas gracias. Bueno, yo creo que desde el punto de vista tanto de la inversión como en otros aspectos de la industria minera, lo que hay que hacer es alinear. Hay demandas sociales, hoy día existe, y en Chile, de hecho, la discusión de la nueva Constitución surge de eso, de demandas sociales. Pero no solamente son demandas locales, tenemos que hacernos cargo también del mundo. La demanda por minerales hoy día es distinta, exige ciertos estándares que, claro, hay mucha industria y muchas compañías que ya los cumplen, pero la industria en general también tiene que hacerse cargo de alguna de las exigencias que se está haciendo a nivel global. Por lo tanto, yo creo que el desafío en inversión, en operación, en una serie de otros elementos en gobernanza, tiene que ver con alinear estas demandas locales, sociales, propias de nuestro país y de nuestros territorios, digamos, con las demandas globales, con estas exigencias globales. Yo creo que no hay tanta diferencia. Yo creo que es fácil, no digo fácil, pero es directamente alineable. Y yo creo que ahí está el desafío. Eso es simplemente lo que quería decir. Perfecto, muchas gracias. Bueno, con esto hemos terminado el interesante panel de hoy, con los distinguidos invitados que hemos tenido, agradeciéndole preferencialmente a la señora ministra de Minería, doctora Marcela Hernando, pero muy involucrada en el sector minero, así como los ingenieros civiles Javier Hurtado y también al abogado Carlos Urenda, al ingeniero comercial Álvaro Merino y al ingeniero comercial también Jorge Cantallos. Gracias por esta versatilidad profesional y a la organización NEDMIN y a la Cámara Chilena de la Construcción por su anfitrionía. Buenas tardes. Muchas gracias, Sergio, y por supuesto muchas gracias a nuestros panelistas y por supuesto también a la ministra por acceder a estar acá junto a nosotros. Y con estas acotaciones, con estas conversaciones nos empezamos a despedir. Agradecemos por supuesto a cada uno de ustedes por ser parte de esta actividad tan importante para la industria y recordarles que recuerden que son 3 seminarios ya. Este fue el primero, nos quedan 2 más para que sigamos profundizando sobre esta temática tan pero tan importante. Y antes de que nos dejen, les pedimos que por favor contesten una breve encuesta de satisfacción para que así podamos evaluar la calidad de este evento y así mejorar para nuestros próximos encuentros. Así que nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias.